Pues buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario de Radiología y Fenómenos de Transporte que tenemos todos los viernes al mediodía por parte de la Unidad de Investigación en Bioingeniería. Eh, en esta ocasión va a presentar la pasante de Ingeniería, próxima a titularse, Elizabeth Hernández Rivera. Agradezco a los coordinadores, la doctora Guadalupe Salinas Juárez, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora Catalina Soriano Correa, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares y el maestro Luis Antonio Ramírez Torres, y un servidor. En esta ocasión le voy a pedir al doctor Edson que haga la presentación. Por favor, doctor, adelante. Sí, buenas tardes a todos. No sé si me escuchen. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Sí, fuerte y claro. Perfecto. Bueno, tengo el gusto de presentar a una de mis estudiantes, que es Elizabeth Hernández Rivera, es pasante de la carrera de Ingeniería Química, ya está la fecha de su examen muy pronto, entonces nos presenta su segundo seminario en donde vamos a ver los avances que tiene sobre esta investigación que versa en el estudio de líquidos pulsátiles, líquidos viscoelásticos pulsátiles en geometría simple. Entonces, sin más preámbulos, te damos la bienvenida aquí a tu casa, que son los seminarios, y estamos a tus órdenes, Elizabeth. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, profe. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a presentar el día de hoy el estudio del flujo pulsátil de un líquido viscoelástico que fluye en geometrías cilíndricas, en mecanismos inerciales y de solventes. El día de hoy vamos a presentar en el seminario, como ya bien lo mencionaron, de fenómenos de transporte y radiología de fluidos complejos. Presento pasante de Ingeniería Química, Elizabeth Hernández Rivera, mi asesor de tesis, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, mi primer asesor, el doctor Fausto Calderas García, y el doctor Luis Antonio Ramírez Torres, mi segundo asesor. Bueno, en esta primera diapositiva podemos apreciar en la esquina inferior derecha las geometrías que vamos a manejar. En la parte superior podemos observar un capilar y en la parte inferior una corona circular, que son dos geometrías, dos tubos concéntricos, pero en la parte del centro tenemos un cilindro totalmente obstruido, no puede fluir nada por ahí. En la parte central tenemos la representación biológica de lo que sería nuestra corona circular, una arteria con materia muerta, materia biológica muerta, fluyendo, que obstruye el paso de la sangre. Bueno, el seminario de investigación de la unidad de bioingeniería lo conforman el coordinador Fausto Calderas García, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, el doctor Luis Antonio Ramírez Torres, doctora Catalina Soriano Correa, la doctora María Guadalupe Juárez Salinas y la doctora Guadalupe Sánchez Olivares. Bueno, el contenido de la presente tenemos una introducción, antecedentes, la motivación del trabajo, marco teórico, hipótesis, nuestros objetivos, planteamiento del problema físico, nuestro modelado matemático, ecuaciones de continuidad y transporte que vamos a montar, nuestra ecuación radiológica, nuestras simulaciones y análisis de resultados y las conclusiones del trabajo. Del lado derecho tenemos el modelo de lo que vamos a manejar, que es nuestra función de transferencia con nuestra variable de entrada y nuestra variable de salida. Ok, para comenzar tenemos nuestras definiciones básicas a la introducción. Debemos conocer las definiciones que son la permeabilidad, que es la resistencia de nuestro medio o nuestra geometría en este caso, para que un líquido pueda ser deformado continua e irreversiblemente. Resonancia, que lo vamos a manejar un poco más adelante, que es la energía que se libera debido a la vibración de un sistema mecánico. Nuestra función de transferencia compleja, que es nuestra relación entre una variable de salida y una variable de entrada en un sistema. También manejaremos términos como las sublimaciones centrales, que son las obstrucciones que se crean debido a los minerales y oxígeno muerto que se desplazan en la arteria,
dejando únicamente que la sangre fluya en un pequeño espacio entre la flexión y la pared arterial. En la parte inferior tenemos del lado izquierdo la geometría vista de frente, que podemos observar que son dos cilindros concéntricos con radio R1 y R2, donde el radio R1 está totalmente obstruido y el radio R2 es donde podemos observar que va a fluir nuestro fluido. Del lado derecho tenemos la vista lateral con nuestras condiciones de frontera en la parte superior, nuestra longitud y de igual manera nuestras dos radios. El radio del cilindro que está totalmente obstruido, que es el radio 1, sería el cilindro de la parte interna, y el radio 2, que sería nuestra arteria en este caso. Vamos a tocar las oclusiones periféricas, que son las oclusiones que se crean debido a los minerales que se depositan en las paredes de los capilares, en este caso de nuestras venas, arterias, y podemos ver de igual manera del lado izquierdo la vista frontal de cómo se vería. Este cilindro permite el paso totalmente por el centro, pero a medida que los minerales se van depositando en las paredes, se va cerrando este espacio. Bueno, nuestros antecedentes. Lo que tomamos como punto de partida fue este primer artículo, el control del flujo viscoelástico en oclusiones periféricas. Nuestro trabajo va muy empalmado a este artículo, ya que trabajamos de igual manera el mismo fluido, la sangre humana, oclusiones con hipercolesterolemia, nuestro gradiente de presión pulsátil, funciones centrales, periféricas y una generalidad dinámica. También tuvimos de referencia el primero, la que está en la parte superior, maneja exactamente el mismo fluido, pero aquí tenemos diferencias. Aquí aumenta las geometrías que se van a manejar, ya que maneja geometrías rectangulares y cilíndricas. Se maneja por lo mismo, un gradiente de presión pulsátil, pero la diferencia que existe entre el trabajo y este artículo es que se maneja la permeabilidad del microcanal. De abajo del tercero podemos observar que maneja sangre humana, venas. Aquí la diferencia va a ser en las venas. Este maneja venas elásticas y venas inelásticas. Nosotros únicamente vamos a manejar venas inelásticas. También es importante tocar que en toma en cuenta todo el sistema circulatorio. Entonces únicamente vamos a tomar una pequeña parte. El siguiente, el cuarto, de igual manera, maneja sangre humana en venas elásticas e inelásticas, pero a diferencia de los anteriores, se maneja microtubos elásticos. Microtubos elásticos. Y por último tenemos donde podemos observar que la diferencia con los anteriores es que ya maneja frecuencia cardíaca y datos experimentales de sangre humana. También toma venas elásticas y inelásticas, pero lo importante de es la frecuencia. Nuestra motivación. Tenemos diferentes aplicaciones en la bioingeniería, el fracking o la exploración del petróleo, donde se mete cantidades de un líquido y se producen vibraciones para poder fracturar la roca, o a la hora que se fractura la roca se producen esas vibraciones, lo que nos da ondas resonantes. También tenemos las células ciliadas externas del oído, que con las vibraciones nos ayudan a amplificar el sonido. Y bueno, se maneja a través de vibraciones. Tenemos también las fibras naturales, como es la araña. Esta se maneja por contracciones peristálticas
que son o termina siendo un gradiente de presión pulsátil. Tenemos también la liberación de los fármacos en el torrente sanguíneo al cuerpo. Y nuestro tema principal, un fluido biológico que es la sangre humana, que se mueve a través de un gradiente de presión pulsátil con una bomba peristáltica que nos permite el corazón. El marco teórico de tenemos nuestras ecuaciones principales, que sería nuestra ecuación base, la ecuación de Hagen y Poiseuille, que relaciona nuestro gradiente de presión con nuestro flujo. También tenemos una velocidad promedio, y esta de igual manera nos relaciona la velocidad del fluido, flujo de entrada, la distancia radial y nuestro gradiente de presión. La ecuación de Darcy, que esta es la base prácticamente de todos los artículos anteriores. Es de ella parten con ella abajo. Nosotros la vamos a tomar para de ahí poder tomar nuestra permeabilidad intrínseca. Nosotros vamos a manejar nuestro fluido newtoniano, pero nuestro fluido viscoelástico, perdón, el cual hacemos ese cambio, por eso nos ayuda la ecuación de Darcy para poder hacer el cambio. Vamos a modificar nuestra permeabilidad dinámica, nuestra permeabilidad intrínseca por nuestra función de transferencia. La parte inferior tenemos todas nuestras unidades, las cuales nos vamos a ir moviendo. Nuestro fluido newtoniano que se mueve por inercia, tenemos nuestra ecuación de Darcy. Vamos a modificarla para poder trabajar nuestro fluido. En esta vamos a modificar nuestro operador fluidez, que nos va a ayudar para este tipo de fluido. Ok, tenemos nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis dice que si el efecto de introducir un gradiente de presión oscilatorio modifica el flujo volumétrico, entonces este será cuantificado a través de la función de transferencia compleja en función de las propiedades materiales. Para debatir esta hipótesis, nosotros planteamos los siguientes objetivos. Nuestro objetivo general es estudiar el efecto de introducir un gradiente de presión oscilatorio en el flujo volumétrico de un líquido. ¿Perdón? ¿Ya me oyen bien? Sí. De pedagogía para este asunto de los... Sí, te oímos. Continúa. Elizabeth. Sí, gracias. Bueno, ver el efecto de introducir un gradiente de presión oscilatorio en el flujo volumétrico de un líquido viscoelástico a través de nuestra función de transferencia completa. Nuestros objetivos particulares son estudiar el flujo volumétrico de un fluido en una función periférica y central, que son nuestro capilario y nuestra corona circular. Calcular la función de transferencia completa del sistema en función de las propiedades materiales. Proponer un conjunto de variables adimensionales con el fin de poder describir la física de nuestro sistema. Utilizar el modelo resultante para caracterizar el rol de los mecanismos disipativos de almacenamiento y de solventes sobre las curvas donantes. Y por último, utilizar datos de sangre con colesterol con el fin de obtener la respuesta dinámica lineal de nuestro sistema. Ahora vamos a demostrar el problema. El análisis de proceso que nosotros utilizamos para realizar este estudio fue un fluido incompresible, es decir, que mantiene su densidad constante. Manejamos coordenadas cilíndricas. Nuestro estado es no estacionario. El fluido es no newtoniano, ya que es viscoelástico lineal de Jeffrey. Nuestra fuerza motriz, o la fuerza que mueve nuestro fluido, va a ser un gradiente de presión transitorio. Por lo tanto, nuestros mecanismos gravitacionales van a ser despreciables.
manejamos dos geometrías, esta geometría A, que será un capilar, donde la distancia radial la representaremos con A y la distancia axial, es decir, por donde se moverá nuestro fluido, será nuestra longitud característica, el. Para la geometría de corona circular, vamos a tener dos radios diferentes y de igual manera una longitud axial de el. Nuestro fluido va a tener un flujo unidireccional, es decir, se va a desplazar a través de nuestro eje Z. Y ya que en nuestra simetría cilíndrica no vamos a tener ninguna dependencia angular, ya que todo nuestro sistema está en forma horizontal. Las ecuaciones que vamos a manejar son la ecuación de continuidad, que es nuestra ecuación de conservación de balance de masas y de interacción química, la ecuación de transporte, y será nuestra ecuación de movimiento, la segunda ley de Newton, y nuestra ecuación reológica, de nuestra ecuación de Gibbs. Aquí tenemos la parte del modelado matemático separado por geometría. Primero vamos a ver la geometría A, que es nuestra geometría del capilar, donde tenemos del lado izquierdo nuestra geometría vista de frente. Tenemos a que nos representa nuestra longitud radial, L, que podemos observar en la figura del lado derecho, que es nuestra longitud característica axial. Es un capilar inextensible, es decir, no es elástico. Y vamos a colocar el origen de nuestro sistema al centro de nuestro capilar. Tenemos también aquí encima de nuestro cilindro sus condiciones de frontera. En esta vamos a tener nuestra velocidad en 0 en Z, ya que no hay deslizamiento sobre la parte. Las ecuaciones teóricas. Nosotros trabajamos con la ecuación de Navier-Stokes, con ayuda del operador fluido de Yerler. La modificamos para poder trabajar el tipo de fluido que es nuestro fluido viscoelástico. Tenemos en la parte de abajo nuestros componentes de la ecuación de Navier-Stokes modificada y nuestro parámetro beta. Con ayuda de esto vamos a poder obtener nuestro perfil general de velocidades, y ahí es donde entran nuestras condiciones de frontera. Para nuestra primera condición de frontera, tenemos que nuestra velocidad es menor, es finita, y nuestra frecuencia y nuestra axial va a ser igual a 0. Con estas condiciones vamos a obtener nuestras dos constantes, las cuales nos van a ayudar sustituyendo nuestro perfil de velocidades para poner nuestro perfil particular de velocidades y posteriormente obtener nuestra función de transferencia. Para obtener nuestro flujo volumétrico vamos a tomamos la velocidad, integramos y obtenemos también nuestra función de transferencia. Para nuestra geometría B, que será nuestra corona circular, de manera del lado izquierdo tenemos nuestras longitudes características radiales de nuestro capilar sólido, que es representado por R1, y nuestra longitud característica radial del capilar hueco, representada por R2. Del lado derecho podemos observar nuestra longitud característica axial. De igual manera estamos manejando un capilar, una corona circular inelástico, capilares concéntricos y bifilares.
y nuestro origen del sistema de coordenadas se encuentra cerca de ambos capilares. Sacamos nuestro perfil general de velocidades y tomamos nuestras condiciones de frontera, ya que tenemos cilindros concéntricos, en vez de uno solo, se van a modificar un poco. En este perfil general de velocidades, vamos a sustituir nuestras condiciones de frontera para poder obtener nuestro perfil particular, para poder obtener nuestras constantes y posteriormente nuestro perfil particular de velocidad. Ya con nuestro perfil particular, vamos a poder obtener el flujo de nuestra corona circular. Y con la ayuda de él vamos a poder obtener nuestra función de transferencia para la corona circular, tipo esfuerzo láser. Manejamos algunas variables y ecuaciones adimensionales, como nuestra función de transferencia y nuestro operador fluidez de Jeffrey. Tenemos también nuestro número dimensional de Dura para nuestro capilar y para nuestra corona circular, donde tenemos involucrado nuestro tiempo de retardo y nuestro tiempo de... Y para resumir un poco lo anterior, en la parte superior tenemos del lado izquierdo nuestra geometría del capilar, donde nuestra variable de entrada va a ser nuestro esfuerzo en la pared. Tenemos nuestra función de transferencia compleja, que es la que nos va a relacionar a nuestra variable de entrada con nuestra variable de salida. En este caso nos va a relacionar el esfuerzo en la pared con el flujo de nuestra geometría. De igual manera, del lado derecho tenemos la geometría de la corona circular, que su función de transferencia es un poco más compleja. Se encuentra en la parte de abajo del cuadro azul. Nos ayudó para poder trabajar las simulaciones para el capilar de Jeffrey, nuestro fluido de Jeffrey con la capilar. Tenemos nuestro capilar de Maxwell, es decir, no tiene solvente, no tiene, es puro polímero. Este fluido de Maxwell nos va a dar curvas muy grandes, ya que no hay nada que lo va a tener una elasticidad muy grande. En la parte superior tenemos nuestra geometría, nuestro capilar, con nuestro gradiente de presión, nuestra función de transferencia y nuestro flujo en esta geometría. Más adelante, en la siguiente diapositiva está un poco más detallado ya con las figuras de Jeffrey. Aquí. Se ve un poco más a detalle. Podemos observar que a menor figura de Jeffrey vamos a obtener curvas más grandes y más altas, y a menor figura de Jeffrey vamos a obtener curvas más pequeñas. Esos fueron los casos reales. También veremos un caso imaginario para el capilar de Jeffrey, y vamos a obtener que antes de tener una elasticidad, un flujo hacia adelante, vamos a tener no sé si llamarlo paro, no es como tal un paro, pero se obtiene un flujo, digamos, de manera contraria antes de poder obtener nuestro flujo en el sentido. De igual manera, aquí podemos ver un poco más amplia las curvas que tenemos en color azul, verde y rojo.
para nuestro capilar de Jeffrey, donde podemos observar que a medida que es más chico nuestro Débora, vamos a obtener curvas más grandes, y a medida que nuestro Débora va aumentando, vamos a obtener curvas más pequeñas. Aquí podemos observar un poco la vista, la curva más grande, es cuando nuestro Débora de Jeffrey igual a 0, y a comparación de las otras, es decir, a medida que aumenta también nuestro Débora de Jeffrey, van a aumentar y van a disminuir nuestras curvas. Ahora presentamos las gráficas de la curva circular. De igual manera, primero voy a presentar la parte real y después la parte imaginaria. Aquí podemos observar que las curvas son totalmente diferentes. Esta nos va a relacionar la longitud radial, es decir, el tamaño de nuestra obstrucción. Entre mayor sea nuestro tamaño de obstrucción, vamos a obtener un menor flujo. Por lo tanto, nuestras frecuencias vamos a tener una frecuencia más rápida, digamos, como las chicas, pero con mayor frecuencia. Elizabeth, ya estamos sobre el tiempo. ¿Podrías concluir para que dejemos tiempo para preguntas? Ok, claro. Bueno, aquí esta parte es la parte real. Y bueno, nuestras conclusiones es que estudiando el efecto del gradiente de presión pulsátil en el flujo volumétrico del líquido viscoelástico, podemos analizar las dos configuraciones para nuestro capilar de radio con nuestra longitud radial R igual a y nuestra longitud en L, y nuestra corona circular, los cilindros concéntricos con longitud radial R1 y R2. Nuestro líquido fue un fluido viscoelástico de Jeffrey, que es el modelo un poco más robusto, el que relaciona el modelo de Newton y el modelo de Maxwell. Y nuestra función de transferencia, que relaciona nuestras variables de entrada y nuestra variable de salida. Es decir, nuestro gradiente de presión con nuestro flujo. Muy buenos días. Nuestras referencias. Gracias por su atención. En este grupo que ve hacia dónde colabora con el programa. Ok, pues muchas gracias a Elizabeth por su presentación. Tenemos unos minutitos para preguntas. Les pedimos que levanten la mano para darles la palabra o que nos comenten en el chat para participar. Cualquier comentario, sugerencia, le sirve a su compañera para presentar su examen. La doctora Guadalupe Sánchez tiene levantada la mano. Adelante, doctora. Sí, gracias, doctor. Bueno, Elizabeth, muchas felicidades por tu trabajo. Ya el hecho de concluirlo es un muy buen avance. Y bueno, pues como dijo tu asesor, el doctor Edson, ya estás a punto de hacer tu examen. Yo me permito hacerte unas sugerencias generales, sobre todo son de forma. No sé si me estás escuchando. ¿Sí me escuchan? Sí, la escucho. Ajá, mira, te sugiero, te recomiendo ampliamente que evites leer tus diapositivas, por ejemplo, la de la hipótesis y de los objetivos. Si tienes oportunidad de poner donde está tu objetivo general, las leíste así todo literal, y eso pues no es bueno porque a veces se hace tedioso, a veces no se entiende. Entonces sí te recomiendo que trates de evitar, ¿de acuerdo? Perdón, casi no te escucho, no sé si me estás escuchando. Sí, la escucho. Así, te decía que si Sí, puedes poner tu diapositiva de los objetivos. Sí. En general, con tu presentación está bien, hablando de forma.
Solo también estas diapositivas como la de la hipótesis y de los objetivos, ajá, podrías quizás igual las de las conclusiones mejorar esa presentación. Evita mucho texto, ¿no? También el tener tanto texto pues se hace tedioso ver la diapositiva y nos hace como que tendamos a leerla y es mejor no leer, ¿no? Entonces, en los objetivos particulares puedes poner como frases más cortas y eso te ayudaría, es lo que considero. Y como última observación, las conclusiones en lo personal me parece que es como un resumen de lo que hiciste y no estás dando unas conclusiones de tu trabajo. No sé si me explico, si tú regresas a la diapositiva de tus conclusiones, pues allí me pareció, igual y estoy equivocada, como que es qué es lo que hiciste, ¿no? ¿Qué es lo que analizaste? ¿Qué variables modificaste? Pues esperaría más que tú nos dieras unas conclusiones de tu trabajo. Si tu objetivo, uno de tus objetivos fue estudiar el efecto del gradiente pues que tú digas como que cuál fue el efecto, ¿no? Más que en cosas en palabras, en explicación. No sé si me explicó, Elizabeth. Sí, Sí, ¿sí me pues escuchan bien? sería, bueno, sí, sería todo por mi parte, doctor Fausto. Espero les ayuden estas pequeñas sugerencias. Bastante, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por le parece. los comentarios. Espero que los tomes en cuenta, Elizabeth, para mejorar tu presentación. Sí, gracias. Me parece que el doctor Edson va a participar. Doctor, Sí. adelante. Primero que nada, buenas tardes, Elizabeth. Me da muchísimo gusto que me estés exponiendo. Perdón, me tengo que mover un poquito de aquí. Primero que nada, te quiero felicitar. Ya hay un avance muy fuerte en tu tesis. Entonces, estoy de acuerdo con todo lo que te dijo la profesora Lupita. Bueno, Guadalupe, la doctora Guadalupe. Entonces, la única pregunta que te quiero formular, o algunas preguntas que te quiero formular, son las siguientes. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de tu trabajo? ¿Estudiar qué? No sé si me escuchas. Sí, ya. Pues es estudiar principalmente un fluido viscoelástico, pero viéndolo desde el punto de vista del área de la salud, de lo que sería la sangre, en las diferentes soluciones que se pueden presentar con las personas que padecen hipercolesterolemia y ver qué Por ejemplo, ahí en ese punto que tú estás diciendo es estudiar el flujo de un líquido viscoelástico, cualquiera que este sea, en dos geometrías simples, ¿no? Que sería el capilar y la corona circular, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Ahora, una de las aplicaciones médicas fundamentales es cuando tú tienes obstrucciones, que lo habíamos comentado varias veces. ¿Por qué se puede dar una obstrucción desde el punto de vista médico? Desde el punto de vista médico se puede dar por una mala alimentación o por golpes, incluso los golpes nos pueden generar la parte de las opciones centrales, ya que puede morir un poco de materia biológica y puede comenzarse a transportar, digamos. Perfecto. También se puede dar, acuérdate que, por ejemplo, el primer mecanismo que nosotros tenemos es básicamente lo que son los minerales. Los minerales se adhieren a la superficie que rodea el vaso y esos minerales forman un puente para que el colesterol, que es una biomolécula o biopolímero, se añada a esa biomolécula. Entonces se adhiera. Entonces, esa biomolécula lo que hace es formar, digamos, una capa y hay una reducción en el área, que esa sería la primera aproximación, donde hablas de una oclusión periférica, es decir, que hay una reducción en el área de flujo. Y la central sería aquella donde hay tejido muerto que obstaculiza el fluido, es como si tuvieras un obstáculo
y el fluido tiene que ir por la parte de la corona anular. Entonces, eso es básicamente lo que tú tienes. ¿Por qué utilizas esta ecuación constitutiva? O sea, agarras y tienes una infinidad de ecuaciones constitutivas. Tienes la ecuación esta de Jeffrey y tú la utilizas. ¿Por qué empleas esa ecuación constitutiva particular? Porque esta ecuación no está, bueno, tiene ya en consideración el modelo de Maxwell y el modelo de Newton, así se nos están informando algo un poco más completo, ya que Maxwell únicamente contempla el polímero y Newton únicamente contempla el solvente. Entonces, teniendo esta conjunción del polímero con solvente, podemos trabajar nuestro fluido. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Me parece perfecto. Fíjate bien, el plasma sería como el solvente, el plasma. Y la parte del polímero serían los eritrocitos, sería la parte del hematocrito, los eritrocitos, que son esas donitas donde que hay interacciones en la sangre. Otra de las cosas que no hemos considerado es que la sangre es una suspensión y es un flujo electroosmótico porque tiene iones disueltos, potasio, sodios, que entre otras cosas intercambian el oxígeno o llevan el oxígeno. Esa es una de las cuestiones que tú tienes que poner como limitantes de tu modelo. Bueno, finalmente, ¿por qué utilizas, qué sería la función de transferencia? Yo sé que hay muchas descripciones matemáticas, pero ¿cuál sería la definición que tú das de una función de transferencia? Pues una función de transferencia es esta que nos ayuda a poder relacionar con nuestra variable de entrada con quien sea, con nuestra variable de salida. En este caso nos relaciona nuestro gradiente de presión con el flujo que tenemos en el sistema. Exactamente. Entonces, esas dos variables se van a mover de acuerdo a una cosa que se llama función de transferencia y que depende, entre otras cosas, de la geometría, del flujo y de las características de la función matemática que describe la geometría. En este caso, ¿qué funciones especiales te quedan que describen esa función de transferencia? Estuvimos viendo varios ejemplos ahí. ¿Cuáles serían estas funciones? ¿Las funciones de quién? ¿Me escuchas, Elisa? Sí. Sí. ¿Qué funciones te quedan especiales de la física matemática para describir la corona circular? Vete a la función de transferencia. Cualquiera de esas. ¿Qué funciones te quedan? Por ejemplo, ahí. ¿Qué tipo de funciones tienes ahí? ¿Funciones de qué? De Bessel de primero. De Bessel. De primera y segunda especie de orden cero. Obviamente, ¿cuál sería el único cambio que tienes con la corona circular? ¿Qué funciones te quedan ahí diferentes a la del capilar? La de la corona circular tenemos nuestra función de Bessel de primera especie y de segunda especie. Exactamente, o sea, la única diferencia que tú tienes ahí es la contribución de la función de Bessel de segunda especie, de orden cero. Muy bien, vámonos a cualquier gráfica donde haya resonancia, donde hayan esos picos que quiero que me expliques, ¿no? Nada más. Y con eso podría yo terminar. A ver, la que sea, si quieres es. ¿Qué significan esos picos resonantes? Tú tienes en la extrema izquierda, en el eje de las Y, tú tienes la parte real de la función de transferencia compleja y tienes en el eje X la frecuencia. Pero para ciertas frecuencias muy selectas, tú ves un disparo ahí, o sea, ves una curva resonante. Y esa curva resonante, ¿qué te da? ¿Por qué se da eso? ¿Qué es lo más importante? Pues puede ser, o es principalmente por nuestro gradiente de presión y la composición de nuestro fluido. Ok. Fíjate bien. Esas resonancias se dan cuando se empatan dos cosas. Acuérdate muy bien de esa cuestión. La frecuencia de proceso
se empata con la frecuencia natural del fluido, del sistema. Imagínate siempre y pon una televisión, la estás sintonizando. Antes se hacía eso. En las televisiones viejas, lo que se hacía era sintonizar la frecuencia. Tú eras el proceso, con tu mano estabas moviendo la perilla para sintonizar la frecuencia. Y cuando encontrabas la frecuencia natural del radio o de la televisión, tú tienes esos aumentos. Entonces, eso que tú tienes ahí es un detector de frecuencias. El aparato que tú estás construyendo a través de esta arquitectura matemática no es otra cosa que un detector de frecuencias. Y para ciertas frecuencias selectas, tú encuentras ese disparo y son esos piquitos que ves ahí. Ahora, las preguntas que yo te haría, ¿qué le pasa si aumentamos el solvente a este sistema? Es decir, maximizamos el solvente. ¿Qué le pasa a la frecuencia? ¿Aumenta o disminuye? Van a ser más pequeñas a Más- medida que aumentamos el solvente. Exactamente. ¿Por qué? Porque tienes más agua y el agua no reacciona porque necesitas la parte elástica para que se den esa resonancia. Acuérdate de la resonancia, tiene que ver con la máxima vibración en tu sistema. ¿Ok? Bueno, la segunda pregunta que te voy a hacer, con esta termino para dar pie a un poco más de preguntas. Yo cerraré. ¿Qué le conviene al sistema? Que los mecanismos inerciales, en términos de la resonancia, los mecanismos resonantes sean mayores o que los viscoelásticos ganen, que es tu número de Débora. No el Débora de Jeffrey, sino el Débora que definimos. Inercia entre viscoelasticidad. ¿Qué debe de dominar para que se presente la resonancia? ¿La inercia o la viscoelasticidad? La viscoelasticidad. Exactamente, así de simple, porque si tú no tienes un resorte, no puedes generar esa vibración. Entonces acuérdate de eso. Tienes varios mecanismos, tienes solvente, polímero, tienes viscoelasticidad, tienes inercia, y es muy importante que sepas interpretar esas cuestiones en términos de los números adimensionales que tú tienes. Tienes una arquitectura muy bonita matemática, pero la parte física debe de tener ese sentido. Lo que necesitamos es la viscoelasticidad para que se dé esa resonancia, ¿no? Y ya, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Por mi parte es todo, profesor Luis. Muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth. Al contrario, gracias a usted, doctor Edson. Agradecemos sus preguntas y todas sus observaciones. Desafortunadamente, el doctor Fausto ya tuvo que retirarse porque tiene que ir a dar clases. Sin embargo, vamos a continuar con la sección de preguntas. Alejandra Mendoza te pregunta, Elizabeth, por medio del chat, ¿qué comportamientos tienen en común el fluido biológico sangre con las superfibras naturales? Aquí tenemos las fibras naturales de referencia por el tipo de la araña donde está expulsando, está creando estas fibras naturales. Ella expulsa la fibra natural a través de contracciones peristálticas que pueden, pues, simulan un gradiente de presión pulsátil. Es decir, no es constante, se da cada cierto tiempo, siempre es igual. Entonces, nuestro fluido se mueve a través de ese tipo de gradiente de presión. Gracias, Elizabeth, por tu respuesta. Recuerden que pueden preguntar por medio del chat, activando su micrófono. Si quieren hacer alguna pregunta a nuestra ponente, alguna observación o sugerencia. Veo que no hay manos levantadas, entonces aprovecharé para hacer mis preguntas, Elizabeth. La primera pregunta que te haría es, ¿qué significa el número de Débora y por qué lo usas para describir tu sistema? Sí, nuestro número de Débora nos ayuda a estimar los efectos elásticos que tenemos en el flujo de nuestro fluido. Lo utilizamos para poder ayudarnos a conocer, entre mayor sean nuestros efectos elásticos en nuestro flujo, nuestras curvas resonantes van a ser mayores. Entre menor sean estos
estos efectos elásticos van a disminuir nuestras Sí, efectivamente el número de Débora es una competencia entre dos mecanismos. En este caso es el mecanismo viscoso y elástico. Yo te recomendaría que tomaras en cuenta los límites del número de Débora, es decir, el número de Débora tiende a cero. ¿Qué significa físicamente? El número de Débora tiende a infinito, también tiene su interpretación física, y finalmente el número de Débora cercano a uno, donde los efectos viscoelásticos en el material pues son más importantes, ¿verdad? Entonces hay que analizar esos casos porque efectivamente te dicen la competencia entre dos mecanismos, elástico y viscoso. Bueno, la siguiente pregunta que yo te hago, Muchas Elizabeth, gracias. es, sí, ¿por qué seleccionas en términos de patologías, ¿verdad? Que se dan en la sangre? ¿Por qué es importante considerar un tubo cilíndrico solo y luego una corona circular? Cuando consideramos únicamente un cilindro solo, es más fácil asemejarlo a una oclusión periférica, ya que tal vez biológicamente no es exactamente un cilindro perfecto, podemos asemejar la simetría, digo, la geometría, perdón, y una corona circular, porque podemos llegar a tener, en el caso, materia biológica que se desplaza, y no tenemos una geometría idéntica, ya que no son simétricas. Entonces, lo más que, la aproximación más cercana que podemos hacer son esas geometrías. Sí, en efecto, está haciendo una primera aproximación, ¿verdad? Que son Sí, cilindros rígidos, cuando en realidad hay elasticidad, pero es un primer paso para empezar a elevar la complejidad del sistema. Por supuesto, esa complejidad se va a ver reflejada en la ecuación matemática, que probablemente ya no tenga solución analítica y habría que utilizar algunos métodos numéricos. Pero recuerda que en términos de patologías, tú consideras un cilindro tal cual, pues es una vena, digamos, sana, ¿no? Y ya consideras una corona circular cuando ya hay una clase de patologías que involucran incrustaciones en la pared y otro tipo de cosas, ¿no? Siempre hay que acordarnos de ese tipo de cosas. Se trata de describir un sistema complejo de la manera más sencilla y luego ir escalando en complejidad, ¿verdad? Agregando términos, cambiando condiciones de frontera, que si considerar elásticos o no, etcétera, ¿no? Bueno, pues te felicito, Elizabeth. Agradezco mucho tu participación. También los coordinadores agradecemos mucho tu participación. Es muy importante que tú comuniques a tus compañeros de otros semestres que apenas están iniciando la carrera y demás, que compartas con nosotros tu trabajo. En ese sentido, te agradezco mucho. Buena presentación. Toma en cuenta los comentarios que te hicieron los demás doctores y no te sí. puedo decir nada más que mucho éxito en tu examen profesional. Muchas gracias. Por nada. Felicidades. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, puede alzar la mano, escribir su pregunta en el chat. Si me permites nada más unos últimos comentarios, por favor. Sí, adelante, doctor. Sí, nada más para que se me quedan algunas preguntas pendientes. Bueno, ¿cuáles serían las conclusiones finales del trabajo, Elizabeth? ¿Cuáles serían tus conclusiones finales después de atacar este problema que hemos venido trabajando? ¿Cuál sería? Bueno, después de tocar todo esto, podemos decir que que es importante la parte elástica, los efectos elásticos eh, que se tienen en nuestro fluido, y claro, vamos a ver una notoria variación entre nuestras geometrías por el espacio que tenemos para que fluya nuestras paredes. También es importante tomar en cuenta que la parte elástica y la parte
perdón, en la parte del polímero, que será nuestro macrocrito, y la parte del plasma, que será nuestro solvente. Es importante que estén balanceados o dentro de los rangos saludables, porque también podemos, yo creo que esto es más como para trabajo, o sea, se pueden presentar enfermedades sanguíneas, por eso que se tendría que atacar con otras aproximaciones. Perfecto. Yo lo único que te quiero comentar es que hay que hacer un buen resumen al final, y coincido con la profesora Guadalupe, con todo lo que han dicho mis compañeros, de que tienes que empatar los objetivos. Este objetivo se alcanzó con esta diapositiva, con esta simulación, con este cálculo, ver bien la contribución que tú tienes, que es un fluido viscoelástico en 2 geometrías, obtuviste la función de transferencia, esa función de transferencia, esto es lo que la compone, los números adimensionales, y sobre esos números adimensionales estar trabajando, ¿no? Las conclusiones de este trabajo versan en que esto se puede ocupar en esto, se puede ocupar en lo otro, se puede ocupar en esto, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Está bien? De acuerdo. Sí, profesor. Bueno, pues por mi parte sería todo, y te felicito, y nos estamos viendo muy pronto. ¿Ok? Sí, profesor. Gracias. Bueno, hasta luego. Bye. Gracias a todos. Gracias, doctor. Aquí en el chat te felicitan y que tengas mucho éxito en tu examen profesional, Javier Martínez González. Y ya estamos en Gracias. tiempo, ya estamos en tiempo para terminar el seminario, entonces no me queda más que invitarlos para la siguiente semana al próximo seminario. Les deseamos un excelente fin de semana. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, doctora.